Hola, ¿qué tal? Entonces estamos aquí para una nueva clase de San Lucas. Eh, Quería decirles que la clase pasada quedó la parte de la genealogía de Jesús, que es el capítulo 3, 23, versículo 23. Entonces la genealogía no leemos porque son todos nombres, pero nombres difíciles además. Entonces dejamos cada una que lea, ¿verdad? Que lea esa parte y nos da la pauta de que Jesús existió, ¿verdad? O sea, reafirma nuestra fe, refuerza nuestra fe por la que sabemos que Jesús existió, nació, murió, vivió en nuestra tierra, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a ver el capítulo 4, que es el ayuno y tentaciones de Jesucristo. Justo coincide con este tiempo, me encanta que coincida, porque si no me parece que algo, o sea, ayuda, ayuda a que coincida. Estamos por empezar la cuaresma. Entonces, ese es el tiempo de Jesús que imitamos, ¿verdad? Es un tiempo en el que Él se aleja del mundo para preparar su vida pública, ¿verdad? Su vida pública en la que anuncia la llegada del reino y su propia misión de Mesías, ¿verdad? Bueno, entonces, estas son las tentaciones que tiene Jesús, que permite Jesús, ¿verdad? Y es la primera vez que aparece el demonio abiertamente. Pues se trata de un momento muy importante para la obra de la salvación, ¿verdad? Porque es la vida pública de Jesús, ¿verdad? Que es donde Él nos va a anunciar que es el Mesías. Y podemos partir de una idea o afianzarnos más bien en una idea de que el demonio existe, que no es una leyenda, que no es un modo de decir, no es un invento de la iglesia para asustar, ¿verdad? Y para hacer tener miedo, sino todo lo contrario, existe. Existe y nos tienta y nos quiere alejar de Dios, nos quiere lejos de Dios, quiere lo más apartados de Dios posible. Por eso tenemos que estar atentos, atentas. Entonces, el demonio existe y su mayor éxito es que pensemos que no existe. ¿Mm? Porque él así actúa a sus anchas, sin problema, ¿mm? Sin que le pongamos tanto obstáculo. Y hay un libro del cual ya te hablé en otras clases, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, que es un demonio experimentado, dice el libro, ¿verdad? Que enseña a su sobrino, más chico, obviamente, a tentar. Entonces, todo el libro se trata de cómo le enseña a su sobrino a tentar a una persona en concreto que está intentando que no se convierta, ¿verdad? Que no se convierta al cristianismo en este caso, ¿verdad? Que está intentando convertirse, intentando la gente que le rodea que se convierta, ¿verdad? O las lecturas que hace o los pensamientos que tiene. Entonces, una de las cosas que dice en este libro, entre otras muchas cosas muy divertidas, o sea, divertidas entre comillas, ¿verdad? Porque en realidad es el modo en el que el demonio nos tienta, nos muestra cómo nos tienta. Bueno, entonces dice, nos imaginan, ¿m? Piensan que nosotros ponemos ideas en las personas, ponemos malas ideas en las personas, pero en realidad lo que hacemos es intentar que no piensen, que no puedan pensar y hagan lo contrario de lo que Dios quiere de ellos. Entonces, todo el tiempo están viendo qué es lo que Dios quiere para hacer lo contrario. Ellos le llaman en el libro, le llaman el enemigo, le llaman a Dios, ¿verdad? Y el paciente es al que está intentando tentar. Es gracioso en ese sentido, ¿verdad? Por cómo se refiere a Dios, por cómo habla, cómo escribe, ¿verdad? Y es un inglés, el escritor, muy conocedor de la naturaleza humana, por lo que sabe
o se imagina o piensa o investiga cómo el hombre cae, ¿verdad? Cómo el hombre cae en pensamientos que le alejan de Dios, en la lujuria, en la gula, en la pereza, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos acá. Ayuno y tentaciones de Cristo. Te leo. 4 versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada en estos días y al cabo de ellos tuvo hambre. Entonces le dijo el diablo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Bueno, es la primera tentación. Entonces vamos a hablar un poco de esto, ¿verdad? Que es un misterio que Jesús se haya expuesto a la tentación, siendo Dios y siendo hombre, ¿verdad? Justamente siendo hombre es que fue tentado, ¿verdad? Y siendo Dios, digamos que pudo soportar, pudo sobrellevar sin problema esas tentaciones. Bueno, sin problema, con esfuerzo, ¿verdad? Con esfuerzo, con oración, porque se preparó con oración. Todo lo hizo para enseñarnos. Y es Jesucristo, es hombre semejante a nosotros, menos en el pecado. Y se sometió voluntariamente a la tentación. Podemos pedirle, ¿verdad? Aprovechando esta clase que estamos pensando en esto, podemos pedirle que nos enseñe cómo vencer la tentación, que nos enseñe a través de lo que hizo y eh, que nos muestre, ¿verdad? Que nos muestre estas enseñanzas que tiene sus tentaciones, ¿verdad? Entonces, si Cristo fue tentado, no nos puede extrañar que lo seamos nosotros, ¿verdad? El demonio está empeñado, como te decía ya, en que no nos acerquemos o nos alejemos de Dios, ¿verdad? Por eso pone todo su esfuerzo, hace todo lo que puede por alejarnos de Dios. Entonces, te digo un resumen de lo que son estas tres tentaciones. Son tres las tentaciones, ¿verdad? La primera, empezamos a leer, que convierta en pan una piedra. Y Jesús tenía hambre, ¿m? Venía de hacer ayuno, ¿verdad? De hacer oración y de hacer ayuno. Entonces, tenía hambre. El demonio se aprovecha de esa situación. Entonces, estas tres tentaciones son el resumen de lo que son nuestras caídas o nuestras tentaciones también acá en la tierra. El deleite de la carne, ¿sí? El deleite, el gozar de la carne, que en este caso es la comida, ¿verdad? Que nos hace gozar de alguna manera, ¿verdad? El deleite de la carne también a través de la lujuria, ¿verdad? La gula y la lujuria se refieren a la carne. Segundo, el afán de gloria, ¿sí? El afán de honor, de gloria, de sobresalir, ¿verdad? Y tercero, la ambición de poder. ¿Mm? Todos queremos tener poder, aunque sea, no sé, sobre mi hermanito más chico. O sea, de cualquier manera queremos tener más poder que los demás. Además, no solo queremos tener poder, sino más que el otro, ¿verdad? Comparativamente incluso, ¿verdad? Entonces, Dios no obró, eh, me salió mal. Dios obró como un hombre, más que como Dios. Como Dios resistió la tentación, pero no usó sus poderes divinos. Justamente le dice, le responde al demonio con palabras de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, nos da la pauta de que están leídas y meditadas esas palabras para que las sepa y le salga a la primera. Entonces, ¿cómo se vence la tentación? Con el ejercicio de las virtudes, con la diligencia se vence la pereza, con el amor se vence el egoísmo, la soberbia, con la humildad y así sucesivamente. Con la oración se vence también la tentación, eso es, con el ejercicio de las virtudes, con la oración, con el ayuno, no darle a nuestro cuerpo todo lo que pide,
¿verdad? Tengo sed, tomo, tengo hambre, como, tengo sueño, duermo. Eh, Estoy cansada, me acuesto o me recuesto, ¿verdad? La vigilancia, ¿verdad? Y no dialogar con la tentación, porque el demonio nos tienta diciéndonos esto puedes hacer, esto no pasa nada que hagas, ¿verdad? Eh, esta película que tiene estas escenas que son de sexo, que son eróticas, eh, total, ya sos grande. No, lo que mancha a un niño mancha a una persona mayor. Bueno, y en la vida pública aparece con menos frecuencia, mm, perdón, aparece con frecuencia el demonio, ¿verdad? En la vida pública de Jesús. Y nos enseña eh, que podemos vencerle, ¿verdad? Que Jesús nos enseña que podemos vencerle y de hecho que en el Padre Nuestro nos enseña a decirle, líbranos de la, como dice, eh, que no caigamos en la tentación, ¿verdad? Le pedimos no caer en la tentación. Bueno, te sigo leyendo. Di a esta piedra que se convierta en pan, le dice el demonio. Y Jesús le respondió, escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a un monte elevado y le mostró todos los reinos de la superficie de la tierra en un instante y le dijo, te daré todo este poder y su gloria porque me han sido entregados y los doy a quien quiero. Por tanto, si me adoras, todo será tuyo. Ahí está lo que te decía, ¿verdad? El segundo, que es el afán de gloria que tenemos todos. Va a ser tuyo. Y Jesús le respondió, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, tercera tentación, si eres hijo de Dios, arrójate de aquí abajo, porque escrito está que dará órdenes acerca de ti a sus ángeles para que te protejan y te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y Jesús le respondió, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Terminada toda tentación, el diablo se apartó de él hasta el momento oportuno. Esas son las tentaciones de Cristo. Y cómo el demonio también quiere asegurarse de que es el Mesías, ¿no? Porque le despistaba un poco la situación, ¿verdad? Que Jesús hacía milagros, pero sufría, ¿verdad? Era hombre, le veía tener hambre, le veía dormir, y entonces dudaba un poco, ¿no? Entonces tuvo que asegurarse también con estas tentaciones. Tentar a Dios, ¿no? Que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar a Dios es diverso de confiar en Dios, ¿verdad? Exponerse presuntuosamente a un peligro innecesario, ¿sí? Contando sin motivo con una ayuda extraordinaria de Dios, ¿verdad? Porque el demonio le decía, bueno, tírate acá y Dios te va a salvar, ¿verdad? Y él decía, no, no le voy a tentar, ¿por qué me voy a tirar si no necesito tirarme, ¿verdad? Si fuera necesario, lo haría y me salvaría, ¿verdad? Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, estas son las tentaciones y te vuelvo a decir, se reducen al deleite de la carne, al afán de gloria y a la ambición de poder que todo hombre tiene dentro de sí. Bueno, y esa tercera tentación es también inducir a Jesús a que se apropie de la función de rey terreno o político, que era lo que los judíos pensaban. Este nos tiene que salvar del predominio o el reinado de los romanos, ¿verdad? Entonces él le dijo, no, no, o sea, su reinado es de Dios, ¿verdad? Es divino, es el Mesías, ¿verdad? Y no necesita ese poder humano. Bueno, como te decía al comienzo, el 5 de marzo, no te decía la fecha, pero ahora te digo, el 5 de marzo empieza la cuaresma, es miércoles de ceniza donde vamos a recordar, ¿verdad? Vamos a pensar, a meditar sobre que somos polvo y al polvo volveremos.
¿verdad? Que la muerte es lo único seguro, ¿m? Y que tenemos que estar unidos por eso a Dios. Acompañar a Jesús en este tiempo, en estos 40 días que nos separan de la Semana Santa, de los días santos, acompañar a Jesús con oración y ayuno. Por eso la iglesia nos anima a hacer ayuno, ¿verdad? Los miércoles, el miércoles de ceniza, los viernes de la cuaresma, para acompañar a Jesús. Para Él no existe el tiempo. Por eso, lo que hagamos ahora le consuela de lo que pasó en ese tiempo. Es muy importante nuestra unión con Dios, nuestra oración, nuestro ayuno hoy, ¿verdad? En nuestro ahora, en nuestro presente, porque eso es lo único que tenemos y es lo único que nos acerca a la eternidad. El hoy nuestro es el eterno presente de Dios. O sea, el eterno presente de Dios se hace realidad o se hace cercano a nosotros a través de el hoy, ¿verdad? El hoy nuestro. Entonces te animo a que concretes, a ver cómo le voy a acompañar a Jesús en este tiempo de Cuaresma, que empieza en pocos días más, en 15 días en realidad. Así que eso, ¿cómo lo podés hacer para ofrecerle cosas que te cuesten un poco más y así consolarle al Señor de lo que sufrió por nosotros? Hasta la próxima.